Algunos persiguen dinero. Otros, fama. John D. Rockefeller buscó algo más grande: control. No el control sobre los demás, sino el dominio absoluto sobre sí mismo. Nació en una familia humilde, con un padre estafador y una madre profundamente religiosa. En medio de ese caos aprendió una lección que marcaría toda su vida: la disciplina puede convertir la oscuridad en orden y el orden en poder. Desde joven anotaba cada centavo que ganaba. No por avaricia, sino por respeto. Decía: el hombre que no sabe dónde va su dinero, tampoco sabe hacia dónde va su vida. Su método era simple, pero letal: fe, trabajo y control. No dejaba nada al azar, ni siquiera sus pensamientos. Y gracias a esa precisión mental, transformó una pequeña empresa de queroseno en el imperio petrolero más poderoso del planeta. Pero su historia no trata solo de dinero. Trata del poder que nace cuando logras gobernarte, cuando decides no ser esclavo de tus impulsos. Rockefeller no fue un hombre de suerte. Fue un hombre de método. Y hoy, descubrirás las reglas mentales que lo convirtieron en leyenda. Quédate hasta el final, porque su última lección cambiará la forma en que entiendes el éxito. Comenzamos. La semilla del poder: pobreza, fe y propósito. John D. Rockefeller no nació con privilegios. Nació con hambre. Hambre de orden, de propósito y de significado. Su padre era un comerciante errante, un hombre de palabras fáciles y moral flexible. Su madre, en cambio, una mujer de fe inquebrantable, que le enseñó que el trabajo duro y la autodisciplina eran más valiosos que cualquier herencia. Desde niño, Rockefeller comprendió que el dinero no era el fin, sino una herramienta para crear estabilidad. Empezó a trabajar a los 16 años como contable, y en su primer cuaderno registró cada céntimo que ganaba. Escribía con precisión casi religiosa. Creía que el orden externo reflejaba el orden interno. No importa cuánto tengas. Lo importante es lo que haces con ello. Aquel joven tímido se levantaba antes del amanecer, caminaba kilómetros para llegar al trabajo, y al regresar, ayudaba en casa. Aprendió a ahorrar, a calcular y a escuchar más de lo que hablaba. Mientras otros soñaban con riquezas rápidas, él cultivaba algo más poderoso: una mente estructurada. Su madre solía repetirle: John, Dios bendice a quien se disciplina. Y esa frase se convirtió en su credo. Cada dólar ahorrado era una semilla. Cada día vivido con propósito, un ladrillo en su futuro imperio. Rockefeller no construyó su fortuna con suerte. La construyó con fe, método y una obsesión: ser dueño de sí mismo antes de dominar el mundo. El método Rockefeller: disciplina, números y control. John D. Rockefeller no jugaba con la suerte. La calculaba. Mientras otros soñaban con fortuna, él trazaba planes, medía riesgos y registraba cada movimiento como un cirujano del dinero. Desde joven, comprendió que la disciplina no era una virtud, era una estrategia. Jamás he ganado $1 sin saber exactamente de dónde vino y hacia dónde iba. Esa frase resume su filosofía. Llevaba un cuaderno donde anotaba ingresos, gastos, préstamos y donaciones. Cada cifra tenía un propósito. No derrochaba, no improvisaba, no dejaba espacio al caos. Su orden financiero era un reflejo de su orden mental. Rockefeller creía que el control externo empieza por el control interno. Por eso se imponía rutinas férreas: levantarse a la misma hora, revisar cuentas, evaluar decisiones y orar. No porque fuera supersticioso, sino porque comprendía que la fe y la razón pueden coexistir cuando ambas sirven al propósito. A medida que crecía su fortuna, crecía también su precisión. No confiaba en impulsos ni corazonadas, confiaba en datos. Para él, las emociones eran enemigos del progreso. La mente debía ser un instrumento frío, orientado a resultados. Pero detrás de esa frialdad aparente había algo más profundo: la búsqueda de perfección. Rockefeller no quería simplemente ser rico. Quería dominar el arte de decidir. La disciplina es la diferencia entre el deseo y el logro. Esa fue su brújula.
Y con ella construyó la Standard Oil, la empresa más poderosa del planeta. No porque tuviera más suerte, sino porque tenía más método. Mientras el mundo improvisaba, Rockefeller organizaba. Mientras los demás actuaban por emoción, él calculaba cada paso. Y cuando todos miraban el petróleo, él veía el sistema. Un sistema basado en control, eficiencia y visión. La forja del imperio, visión, estrategia y monopolio. Cuando Rockefeller miraba un barril de petróleo, no veía combustible. Veía un futuro que aún nadie imaginaba. A mediados del siglo XIX, el petróleo era un negocio caótico. Pequeñas refinerías improvisaban, los precios cambiaban a diario y la competencia se destruía entre sí. Pero Rockefeller vio orden donde otros veían desorden. Su mente analítica entendía una verdad: la estabilidad es poder. El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. No buscaba destruir a sus rivales, sino superarlos con método. Negociaba con elegancia, compraba con calma y consolidaba con precisión quirúrgica. Su meta no era ganar una batalla, era poseer el tablero completo. Así nació Standard Oil, el gigante que transformó la energía del mundo. Rockefeller convirtió la competencia salvaje en un sistema. Reducía costes, optimizaba transporte y reinvertía cada ganancia. Mientras otros empresarios se enriquecían para disfrutar, él se enriquecía para perfeccionar. Su obsesión era la eficiencia, su pasión, el control absoluto. A sus empleados les enseñaba que la excelencia no era un acto aislado, sino una forma de vida. Haz lo correcto. Hará felices a algunos y asombrará al resto. Y aunque muchos lo acusaron de monopolio, pocos entendieron su visión. No buscaba poder por ego, sino por propósito. Sabía que el caos consume fortunas, pero el orden las multiplica. En su mente, cada decisión era una jugada de ajedrez. Y mientras los demás veían ganancias trimestrales, Rockefeller pensaba en décadas. Su éxito no se basaba en suerte ni ambición ciega, sino en una convicción férrea. El verdadero poder pertenece a quien es capaz de anticiparse. El precio del éxito: crítica, soledad y legado moral. El ascenso de John D. Rockefeller fue tan rápido como solitario. Mientras su imperio crecía, también crecían las críticas. Lo llamaron el hombre más odiado de América. Le acusaron de monopolio, de manipular mercados, de destruir competidores. Pero Rockefeller nunca respondió con ira. Respondió con silencio y resultados. Siempre he intentado convertir cada desastre en una oportunidad. Sabía que quien camina más alto, también recibe más viento en contra. Mientras otros se defendían con palabras, él se blindaba con propósito. No veía enemigos, veía maestros. Cada ataque público era una lección sobre la fragilidad del éxito y la necesidad de mantener la mente fría incluso en la tormenta. A medida que envejecía, comenzó a entender algo que pocos millonarios comprendían. La riqueza solo tiene sentido si sirve a los demás. Y así nació su fase más humana, la del filántropo. Fundó universidades, hospitales, instituciones científicas. Destinó más de $500 millones, una fortuna colosal para la época, a causas sociales. El propósito del dinero es servir, no dominar. Esa fue su redención. No porque buscara limpiar su imagen, sino porque su conciencia le recordaba que el dinero sin propósito es solo metal. Rockefeller descubrió que el éxito sin equilibrio te deja vacío. Durante años, había controlado mercados, pero comprendió que el verdadero dominio era el de su espíritu. Empezó a dedicar tiempo a la naturaleza, a la lectura y a la oración. Ya no competía contra otros. Competía contra su propio ego. En los últimos años de su vida, la multitud que antes lo odiaba empezó a respetarlo. Y su nombre, que fue sinónimo de poder, comenzó a asociarse con algo más grande: el legado. El legado de una mente estratégica, lecciones de Rockefeller. Más de un siglo después, el nombre Rockefeller sigue resonando con fuerza. No solo por su fortuna,
sino por la mentalidad que la creó. Su vida no fue una sucesión de golpes de suerte, sino una demostración de que el pensamiento disciplinado y la visión a largo plazo pueden moldear el mundo. El éxito no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Rockefeller enseñó al mundo que el dinero no es el objetivo, sino la consecuencia. La consecuencia de una mente ordenada, un propósito claro y una voluntad inquebrantable. Su secreto no fue la ambición, fue la coherencia. Hacer cada día lo que debía hacerse, sin distracción, sin excusas. En un mundo donde muchos buscan resultados rápidos, su filosofía parece casi una reliquia. Pero precisamente por eso es tan poderosa hoy. Rockefeller nos recuerda que la verdadera riqueza se construye con método, paciencia y visión. Su historia también deja una advertencia: el éxito exige sacrificio. La soledad, la incomprensión y la crítica fueron su precio, pero él los pagó con serenidad. Porque sabía que ningún gran sueño se alcanza sin resistencia. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grande. Ese era su credo. Y por eso su legado sigue vivo, no solo en los edificios que llevan su nombre, sino en cada mente que decide pensar estratégicamente, actuar con disciplina y creer en la constancia más que en el impulso. Rockefeller murió en paz, sabiendo que su huella no era solo económica, sino mental. Porque, al final, no dejó un imperio de petróleo. Dejó un imperio de ideas. La llama que nunca se apaga. Rockefeller no fue solo un hombre de negocios. Fue un arquitecto del pensamiento estratégico, un ejemplo de cómo la mente humana puede moldear la realidad cuando está guiada por visión, disciplina y propósito. Vivió una vida de extremos: riqueza y crítica, poder y soledad, control y redención. Pero lo que verdaderamente lo inmortalizó no fue su dinero, sino su forma de pensar. Porque las fortunas se pierden, pero la mentalidad que las crea perdura. Hoy su historia nos recuerda algo esencial. No necesitas dominar el mundo, solo necesitas dominarte a ti mismo. No necesitas suerte, necesitas método. Y no necesitas reconocimiento, necesitas propósito. Rockefeller entendió que el éxito no es una meta, es un estado mental. Cada día que eliges el orden sobre el caos, la acción sobre la excusa y la visión sobre el miedo, estás caminando su mismo camino. El secreto del éxito es hacer del deber un placer. Si aplicas eso, no solo construirás riqueza, construirás carácter. Y ese será tu verdadero imperio. Tu mente es tu mayor activo. Protégela. Entrénala. Y conviértela en la fuente de tu libertad. Tu mente es tu templo. Hazla invencible.